Hermanos, muy buenas noches, bienvenidos a una sesión más de Moclan Perú. En esta noche estamos estudiando el curso Nuevo Testamento 1, la sesión número 4, Jesús les hablaba en parábolas. Y al día de hoy les pido que vayan a su material, en su material de Moclan Perú, unidad 4, Jesús les hablaba en parábolas. Y el resumen de la lección, vamos a estar viendo 3 puntos principales: la introducción a las parábolas, un poco del análisis de la parábola del hijo pródigo, y las 4 parábolas del reino. Vamos a estar también viendo el objetivo de las parábolas, cómo interpretar parábolas, en general cómo se conectan los evangelios y cómo se deben interpretar las parábolas dentro de los mismos. Y también vamos a estar resolviendo algunas preguntas que ustedes tengan sobre el curso, sobre la interpretación de los evangelios o de algunos pasajes específicos, hermanos. Pero antes de comenzar, quisiera que leer juntos, por favor, que vayan conmigo al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 13, verso 10. Por favor, vayan conmigo a Mateo capítulo 13, verso 10. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, verso 10. Y acercándose los discípulos, dijeron a Jesús: ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús le respondió: porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará más, y tendrá en abundancia, pero cualquiera que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír ustedes oirán, pero no entenderán, y viendo verán, pero no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y han cerrado sus ojos. De otro modo verían con los ojos, y oirían con los oídos, y entenderían con el corazón, y se convertirían, y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos, porque escuchan. Porque en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Es la palabra del Señor, hermanos. Y antes de comenzar con las parábolas, hermanos, hay algo que debemos tener en cuenta en el análisis de las parábolas. Y es que cuando el Señor Jesucristo está hablando en parábolas, un elemento que tenemos que tener en cuenta es que las parábolas eran una consecuencia del juicio de Dios sobre la nación. En un sentido, era la manera de comunicar las verdades del reino a aquellos que ya tenían un conocimiento del reino y llevarlos a un mayor entendimiento del reino, pero al mismo tiempo dejar fuera o excluir a aquellos que estaban fuera del reino, que no tenían un entendimiento del reino y que habían endurecido sus corazones en contra del reino. Y este elemento de juicio es muy importante al momento de interpretar las parábolas, porque al momento de interpretar las parábolas debemos tener en cuenta primariamente hacia quién estaba dirigido las parábolas. Y vez tras vez hay un elemento que se repite en las parábolas, y es que el Señor Jesucristo inicia diciendo: pongan atención, o escuchen, o pongan atención. Y es la importancia de lo que el Señor Jesucristo va a describir en las parábolas. Ahora, ¿cuál es la importancia del mensaje de las parábolas? ¿A qué es lo que se está refiriendo? ¿Cuál es la enseñanza primaria de las parábolas? No, las parábolas tienen el propósito de explicar la naturaleza y el propósito del reino de Dios. ¿Cómo luce el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo se desarrolla el reino de Dios? ¿Cuáles son las características del reino de Dios? El propósito principal de las parábolas es una descripción justamente de cómo el reino de Dios se desarrolla, sus propósitos, naturaleza, etcétera. Y esto es muy importante, hermanos, porque al momento de
ver lo que significa el reino, que es el tema principal de todas las escrituras. Las parábolas son un tema ilustrativo en cuanto a esto. Dice el punto 1, pongan atención, Jesús empieza a enseñar a la multitud por medio de parábolas. 1.2, diferentes tipos de parábolas. Ahora, hermanos, al interpretar una parábola o en general interpretar los evangelios, debemos comenzar haciendo dos preguntas. La primera pregunta que tenemos que comenzar antes de comenzar a interpretar una parábola dentro de los evangelios es: ¿qué tipo de literatura son los evangelios? ¿Qué tipo de literatura son los evangelios? Y una vez que lleguemos a saber qué tipo de literatura son los evangelios, es cómo debemos interpretar la literatura dentro de ellos, en este caso las parábolas. Ahora, ¿qué tipo de literatura son los evangelios? Yo creo que los evangelios representan muy bien lo que sería un género único en sí mismos, que es en este caso biografía teológica. Es una biografía que tiene muchas características de biografías antiguas, en el sentido de que se ponía mucho énfasis en la manera como una persona nacía y escogiendo ciertos puntos selectos en la vida de la persona y poniendo mucho énfasis al final en la vida de la persona, es decir, en su muerte. Pero en este caso, los autores de los evangelios tenían la agenda, cada uno de mostrar un cumplimiento profético y una verdad teológica centrada en la persona del Señor Jesucristo. En este caso, por eso los evangelios son biografía teológica. Ahora, al ser biografía teológica, ¿cómo debemos interpretar las parábolas dentro de este tipo de literatura? Bueno, debemos tener en cuenta el elemento teológico dentro de las mismas y el tema en el cual la parábola, el tema del libro en el cual la parábola se encuentra, hermanos. En su material tienen algunos tipos de parábolas, dice relatos de ejemplos, dichos o relatos breves, alegorías, etc. Y esto es solamente alguna de las maneras como se interpretan parábolas. Si quisiera llevarles ahora, por favor, quisiera mencionar un poco de su material de lectura que complementa esta parte. Estoy en el material de lectura del libro Tubal, sobre hermenéutica, sobre los evangelios. Y dice, ahí estoy en la página de su material 8, su material de lectura, en la lectura específica, cómo leer los relatos individuales. Y ahí hacen tres tipos de preguntas, tres pasos al interpretar las parábolas. El primer paso es hacer preguntas, hasta las preguntas normales que hemos planteado en el análisis de cualquier relato. ¿Quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por qué? El segundo paso es buscar instrucciones interpretativas que ofrece el propio autor. Muchas veces en las parábolas o en las historias de Jesús hay un elemento interpretativo en el cual a veces el mismo Señor Jesucristo o a veces uno de del autor mismo u otra persona da la interpretación misma del relato, ya sea de la parábola o de alguna historia que se cuente. Por ejemplo, la parábola del sembrador. El Señor Jesucristo mismo, después de que pronuncia la parábola, da la interpretación misma de la parábola. Y el tercer punto, hemos de notar cualquier elemento que se repita. Y ese es un punto importante porque usualmente la manera como se enfatizaba un tema o un punto teológico, un judío, era a través de la repetición constante. Entonces debemos tener en cuenta cómo una parábola o una narrativa se repiten y qué elementos en común estos poseen y qué elementos en común los diferencian. Déjenme ponerle un ejemplo sobre este punto, sobre el énfasis teológico. Y aquí quisiera hablar sobre las parábolas que se encuentran en Mateo capítulo 13 y bueno, y las parábolas. Tenemos en general tres parábolas aquí. Tenemos la parábola del hijo pródigo, tenemos la parábola de la oveja perdida y tenemos la parábola de la moneda perdida. Yendo de atrás hacia adelante, en el primer caso es una mujer que pierde una moneda, ¿verdad? Una moneda de todas las monedas que tenía. Luego tenemos una oveja que es perdida entre 100 ovejas. Y luego tenemos un hijo que se pierde.
¿Se dan cuenta las similitudes entre estas? En un caso es una oveja entre 100, en el otro caso es una moneda entre 20 y el otro caso es un hijo. ¿Se dan cuenta las similitudes? En cada caso, en estas parábolas, al ser leídas una al lado del otro, hay un elemento en común, que es la pérdida de algo muy importante. En este caso, una oveja o una moneda, que era el dote, o un hijo, que era en un sentido una manera de la cual uno perpetuaba su familia. Ah, pero al mismo tiempo hay diferencias cuando vemos la interpretación de estas parábolas una al lado del otro. Vemos un incremento, por ejemplo, en intensidad. ¿Qué es más importante, una oveja o un dote? Obviamente el dote. ¿Qué es más importante, una oveja o un hijo? Obviamente un hijo. ¿Se dan cuenta cómo hay en este elemento de repetición a lo largo de las historias o de las parábolas, pero al mismo tiempo hay una diferencia en intensidad? Es lo mismo, por ejemplo, cuando comparamos a veces la parábola de la mostaza o la parábola de la levadura, etcétera. Tienen elementos en común, pero al mismo tiempo hay un grado de diferencia. Y estos elementos en común y diferentes son importantes porque las parábolas tienen un solo, es mirar a la naturaleza y propósito del reino desde diferentes ópticas, por lo cual hay elementos en común que se repiten en todas las parábolas y debemos identificar cuál es el elemento que se repite en las parábolas en común sobre el reino y cuáles son los elementos diferentes en las parábolas que enfatiza cada autor de acuerdo al libro o al tema o a su teología en particular. No sé si este punto que hemos mencionado esté claro, hermanos, sobre la diferenciación y puntos en común en las parábolas. Espero que sí, hermanos. El otro punto que quisiera mencionar sobre la interpretación de las parábolas y en general los elementos o las formas literarias en cuanto a los evangelios es, bueno, una serie de narraciones o una serie, perdón, de formas literarias. Y quisiera hablar aquí de algunas que están en su material, pero solo para mencionarle la exageración o hipérbole. La exageración e hipérbole es un elemento muy importante en los evangelios. Nuestro Señor Jesucristo vez tras vez usa hipérbole o exageración en sus narrativas y es un punto para enfatizar, una forma de lenguaje para enfatizar un punto específico. Ustedes tienen ahí, por ejemplo, el ejemplo que dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer o pecar, arráncalo y córtalo de ti. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y echa de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Eso es en Mateo 5, 29 al 30. Y en Marcos 10, 24 dice, hijos, qué difícil es entrar en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Ahora, el significado es literal. Está hablando el Señor Jesucristo literalmente de que un camello entre por el ojo de una aguja, o está hablando literalmente que debemos cortar nuestras manos o cortar un miembro de nuestro cuerpo. Bueno, en cada caso el Señor está usando una hipérbole, una figura de lenguaje con un propósito de enfatizar un punto. Y esto debemos tener en cuenta cuando interpretamos una parábola o cuando interpretamos una narrativa o un dicho del Señor Jesucristo. ¿Está el Señor usando algo literal que debe ser interpretado literalmente o está usando una hipérbole o una exageración? Y el problema con interpretar una hipérbole, una exageración, como si fuera algo literal, es que, bueno, uno va a terminar como eran los padres de la iglesia, por ejemplo, los primeros Orígenes mismo. Orígenes se castró a sí mismo cuando leyó este pasaje y lo tomó de manera literal. La segunda manera de interpretar o la segunda forma de lenguaje que es común usada en los evangelios por nuestro Señor y en las parábolas son los que son metáforas y símiles. La diferencia entre una metáfora es una ilustración, como los yo soy, por ejemplo, yo soy el pan de la vida, yo soy la luz del mundo,
yo soy el buen pastor, y en este el Señor Jesucristo está usando un objeto o un animal o una cosa con el fin de aludir virtudes de este objeto a sí mismo o a una entidad o un concepto específico. Y esa es otra manera de hablar, hermanos. Y los símiles van seguidos de cómo. ¿Cuántas veces quise juntar Israel a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? Ese cómo es una manera de comparar, hermanos. Y luego, por último, la ironía. En la ironía son preguntas que el Señor Jesucristo hace con la manera de causar una ironía o un contraste fuerte entre un punto en la historia e inmediatamente girando hacia el otro punto en la historia. Y se da el ejemplo ahí de Lucas 12:16, donde dice, también les refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré, ya que tengo donde almacenar mis cosechas? Ya que no tengo donde almacenar mis cosechas, entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes, y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche te reclaman tu alma, y ahora ¿para quién será lo que has provisto? Y aquí hay un punto importante porque justamente la historia gira completamente hacia el punto opuesto en el cual en esta persona, el hombre rico, estaba poniendo su confianza. Y este es un punto en cual la ironía, hermanos, o las preguntas retóricas, es otro que se menciona ahí, el paralelismo es otro que se menciona, y por último, las parábolas. Y no sé si ustedes han notado, pero en su material de lectura dice algo diferente entre la postura de George Ladd y la postura de Duval. George Ladd menciona que las parábolas tienen una sola interpretación y un solo significado, mientras que Scotty Duval, menciona en su material de lectura en la página 20 de lo que yo les he enviado. Dice, una parábola es un relato con dos niveles de significados, en el que ciertos detalles representan algo. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, el padre representa a Dios, etcétera. Es entonces una contradicción entre lo que Ladd menciona, cómo deben interpretarse las parábolas, y entre lo que Duval menciona, o siguiendo también Crane Blomberg, que también menciona dos niveles de interpretación de las parábolas. Y esa es una pregunta para pensar. ¿Existe solamente una interpretación en las parábolas o existe o puede existir más de una interpretación o más de un significado en la parábola? Debemos interpretar y tomar la parábola de una manera literal, que si hallamos o encontramos más de un nivel de significado en la parábola, estaríamos entonces alegorizando la parábola. Y yo creo que si alguien fuerza este punto en la comparación, yo creo que sí hay un punto de discordancia entre Ladd y lo que es la interpretación moderna. Por ejemplo, Craig Blomberg u otros eruditos del Nuevo Testamento. Personalmente no creo que haya un solo significado a la parábola. Creo personalmente que hay al menos dos significados, el significado literal y el significado en el contexto de la historia de la redención o el significado espiritual del mismo. Y estos dos horizontes de interpretación, el significado para los oyentes originales y el significado en el contexto de la historia de la redención o la teología bíblica, es una tensión que siempre se mantiene a lo largo de las escrituras. El problema con solamente mencionar una interpretación, como dice Ladd, es que nos deja algunos de los más ricos elementos interpretativos en algunas parábolas, como por ejemplo la parábola del hijo pródigo, que yo creo tiene tres niveles o tres interpretaciones diferentes de acuerdo a sus personajes. Pero eso era un poco, hermanos, sobre elementos interpretativos, hermenéuticos de los evangelios.
No sé si hubiera alguna pregunta, si no vamos a seguir avanzando. Y esta vez vamos a ver un poco más de cerca a las parábolas, como están mencionadas en su material de Moklan. Vamos a ver, estamos en la página 41, la parábola del hijo pródigo, la parábola del hijo perdido. No vamos a leer la parábola porque creo que ya todos ustedes la conocen. Ah, Ahora, hermanos, la parábola del hijo pródigo es una de las parábolas más importantes, hermanos, y debemos tener en cuenta el contexto, hacia quién se está dirigiendo el Señor Jesucristo. Se está dirigiendo a los discípulos, se está dirigiendo a los fariseos, ah, o hacia quién se está dirigiendo. Y en este caso vemos que el contexto nos dice que el Señor Jesucristo está dirigiéndose en general a todos, pero hay también maestros y fariseos de la ley. Y ahora los elementos en la parábola del hijo pródigo, cada uno representa algo. En este caso es marcado ah, el padre, perdón, ¿quién es uno que, bueno, hermano, esa doble interpretación no la entiendo bien. ¿Podría darnos un ejemplo de eso? ¿Cuáles son los dos niveles de interpretación que debemos tener en cuenta? ¿Podría ser eso con el hijo pródigo? Am, sí, claro. En cuando hablamos de María Luisa de Sami, cuando hablamos de hermenéutica, y ahora no todos estarían de acuerdo con este punto que voy a mencionar. En general, la tradición reformada enfatiza dos niveles de interpretación hermenéutica que vienen o se desarrollan en la Reforma. En la época medieval hablaban de cuatro niveles de interpretación, es decir, que todo texto tenía dos significados. Hablaban del significado literal, hablaban del significado alegórico, hablaban del significado tropológico y hablaban del significado espiritual o escatológico. Y es por eso, por ejemplo, que a veces se menciona la interpretación de Agustín en relación a el buen samaritano. Y Agustín alegoriza completamente la parábola. ¿Y por qué entonces se tenían esa libertad? Porque creían, bueno, en la época medieval que las parábolas, no solo las parábolas, sino toda la Biblia tenían cuatro interpretaciones diferentes. Al llegar a la época de la Reforma, quien rompe esa manera interpretativa con una hermenéutica diferente fue Juan Calvino. Juan Calvino se queda con la interpretación literal solamente, pero Juan Calvino menciona las otras interpretaciones dentro de lo que sería una interpretación cristológica. Por eso Juan Calvino sigue dos esquemas interpretativos, aunque no lo define muy bien de esa manera. El siglo XVII se desarrolla más cuando comienza a desarrollarse más a la teología del pacto en el siglo XVII y el siglo XVIII aún mucho más. Y lo que llegamos en la actualidad, lo que mencionaba con los dos niveles interpretativos, es que básicamente debemos tener en cuenta cuál es la naturaleza de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Y qué significa que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Quién es la palabra de Dios? ¿No es acaso Jesucristo la palabra de Dios? Claro que sí, la Biblia es la palabra de Dios porque da testimonio, en este caso infalible e inerrante de la palabra de Dios, quien es Jesucristo mismo. Y Jesucristo mismo es Dios hombre, es 100% Dios y 100% hombre al mismo tiempo. La divinidad de Cristo y la humanidad de Cristo ambas van de la mano. Y de la misma manera que Cristo es 100% hombre y 100% Dios al mismo tiempo, la Biblia guarda esta similitud con el Señor Jesucristo. La Biblia es un libro 100% divino y al mismo tiempo la Biblia es un libro 100% humano. Y en este caso estos dos esquemas, que es un libro 100% divino y 100% humano, hacen que la Biblia pueda tener una unidad y una diversidad al mismo tiempo. La unidad de la Biblia es que la Biblia tiene un solo autor, el Espíritu Santo. Y porque la Biblia tiene un solo autor, guarda una unidad, una coherencia y una cohesión entre todos los libros de las Escrituras. De tal manera que cuando yo veo un pasaje,
debo interpretarlo a la luz de esa unidad completa, global, lo que se conoce como el panorama de la redención completo de las Escrituras. Pero al mismo tiempo, la Biblia es un libro 100% humano. Y al ser un libro 100% humano, guarda las perspectivas inspiradas, pero las perspectivas de sus autores contemporáneos a un público específico, usando un lenguaje específico, en medio de una cultura específica, hablando de ocasiones y circunstancias específicas. Y estos diferentes énfasis garantizan la diversidad de las escrituras. Y esta tensión entre unidad y diversidad es algo que debemos tener en cuenta al interpretar cada pasaje de las escrituras. Déjenme ponerle un ejemplo de esto, de lo que menciono, hermanos. Vayan por favor a Salmo 45. No, hagámoslo un poco más controversial. Salmo 45 es muy fácil. Vamos a Isaías 53, que es uno de los pasajes que yo creo que sí, es un pasaje un poco más controversial. O sea, hagámoslo un poco más bonito. Isaías 53, ¿ok? Dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién se reveló el brazo del Señor? Creció delante de él, etcétera. Fue despreciado, verso 3. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentó en aflicción. Como quien de los hombres esconde el rostro fue despreciado. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todos nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, etcétera. ¿Quién está hablando? Isaías 53. ¿Hacia quién se refiere Isaías 53? Bueno, yo creo que al hacerle esta pregunta, ¿hacia quién se refiere Isaías 53? Creo que todos, la mayoría de los que escuchan dirían hacia Jesucristo. ¿Pero Isaías 53 se refiere hacia Jesucristo? Yo creo que sí. Pero esa interpretación yo creo que va en el segundo horizonte. Cuando conectamos Isaías 53 con lo que dice el Nuevo Testamento sobre Isaías. Y cuando vemos Isaías 53 en el contexto de la unidad de toda la historia de la redención, entonces creemos que Isaías 53 se refiere a Cristo. Pero si lo vemos solamente en el punto de Isaías 53, ¿de quién está hablando? Yo creo que está hablando probablemente de la nación de Israel, Isaías 53. Es hacia la nación de Israel, hacia la que se refiere, hermanos. Entonces hay un doble esquema interpretativo, ¿se dan cuenta? Es lo mismo con cada profecía o con cada punto del Antiguo, del Nuevo Testamento. Y deje de ponerle otro ejemplo. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Verso 6. Isaías capítulo 9, verso 6. Y este verso lo conoce muy bien. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Él aumentará de su soberanía y de la paz no tendrá fin, sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. Desde entonces y para siempre el Señor de los ejércitos hará esto. Isaías 9:6, ¿a quién se refiere? ¿Se refiere al Señor Jesucristo o se refiere al hijo del rey que acaba de nacer? ¿O se refiere al hijo de Isaías? Yo creo que en el contexto inmediato está hablando de un rey, del hijo que acaba de tener, probablemente. Entonces alguien dirá, pero su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, a veces era la manera como se referían a los reyes, de esa manera. Pero nosotros cuando lo vemos en la historia de la redención completamente y conectando toda la Biblia, vemos que se refiere al Señor Jesucristo. Lo mismo, vayan por ejemplo a Salmo 45. Salmo 45. Dice, Salmo 45:2, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó sobre tus labios, por tanto Dios, tu Dios, te ha bendecido para siempre. Prepara tu espada sobre el muslo, oh valiente, en tu esplendor y tu majestad, etc.
¿A quién se refiere Salmo 45 cuando dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó sobre tus labios, etcétera? ¿Se refiere al Señor Jesucristo o se refiere a Salomón? Bueno, si lo leemos solamente en el primer horizonte, en el horizonte de interpretación humano hacia los autores contemporáneos, qué es lo que entendieron, se refiere a Salomón. Porque si ustedes se dan cuenta, luego habla de que la hija del rey, fíjese en el verso 11, hablando entonces, la hija, entonces, verso 11, entonces el rey deseará tu hermosura, inclínate ante él porque él es tu Señor. Y se refiere, ¿a quién se refieren los versos 11 en adelante? Se refiere a la esposa del rey, a la esposa del rey Salomón. Incluso habla de una relación sexual entre el rey Salomón y su esposa. ¿Hacia quién se refiere? No se refiere hacia el rey Salomón y su esposa. No se refiere a Cristo y la iglesia. También es lo mismo con Cantar de los Cantares. ¿Hacia quién se refiere Cantar de los Cantares? ¿Es Cantar de los Cantares un poema de amor entre un hombre y una mujer en el contexto del matrimonio? Absolutamente sí. ¿Es un poema entre el amor de Cristo y su iglesia? También. Es las dos al mismo tiempo. No es una por sobre la otra. Yo creo que debemos entender ambas interpretaciones dentro del contexto de la redención. Yo creo que la interpretación espiritual de tener todo una interpretación cristocéntrica y no tener en cuenta el elemento literal y el contexto, yo creo que no le hace justicia a la diversidad y al aspecto humano de las escrituras. Es en la práctica negar la divinidad del Señor, la humanidad del Señor Jesucristo. Pero al mismo tiempo, aquellos que dicen solo la interpretación literal de las escrituras, sin tener en cuenta el contexto de la redención, sin tener en cuenta la unidad de las escrituras, no es la manera como los autores de la Biblia interpretaban la Biblia. Claramente la interpretaban en el contexto de todas las escrituras. Y esto es una negación de la parte divina de las escrituras, de la unidad y la coherencia y la cohesión de las escrituras. Un autor que hace eso a veces, por ejemplo, es John MacArthur. John MacArthur, yo creo que la mayoría de veces él está en lo correcto, yo creo que otras veces su hermenéutica es su hermenéutica, una hermenéutica que le lleva a ver cosas que no están en el texto, me parece. Y cuando uno sigue un tipo de hermenéutica, es básicamente una discusión de hermenéutica, hermanos. En este caso, es lo que diferencia primariamente el dispensacionalismo de la teología reformada. Es una cuestión hermenéutica, cómo debemos interpretar la Biblia, hermanos. Pero bueno, eso era un poco una digresión o un excursus en cuanto a hermenéutica, siguiendo la pregunta de Sami y de María, hermanos. Vamos a seguir con su material. Ah, Página 41. Habla de una interpretación alegórica de Ireneo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces entre una interpretación alegórica y una interpretación teológica? ¿Existe una diferencia? Absolutamente. ¿Creo que debemos hacer alegoría? No, nadie está de acuerdo con alegoría. Existe una diferencia gigante entre lo que es una interpretación alegórica de una parábola y una interpretación teológica de la parábola. Por ejemplo, en la interpretación alegórica yo puedo asumir básicamente cualquier interpretación que yo quiera a la parábola o a la historia. Pero la interpretación teológica tiene que ver con cómo estos temas se van repitiendo en patrones a lo largo de las escrituras, cómo hay una relación, por ejemplo, entre tipo y antitipo, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, cómo hay una relación, por ejemplo, entre tipo y arquetipo, cómo se relaciona escatología con protología, etcétera, y todos estos elementos de interpretación hermenéutica, hermanos. Y espero que tengan claro lo que es un tipo, un antitipo, un arquetipo, etcétera, hermanos. Pero hay una diferencia muy grande entre la interpretación teológica y la interpretación alegórica. Ahora, cuando interpretemos la parábola, hermanos, el contexto, debemos tener en cuenta el contexto al momento de la interpretación de la misma. Hacia quién se está dirigiendo el Señor Jesucristo va a ser clave para tener el significado
de la parábola. Y la aplicación que demos de la misma debe ir de la mano de la interpretación de la misma. El contexto de la historia de la redención aplicada a un público en particular, hermanos. Ah, Vean en su página, en página 42, dice, junto a las parábolas, lo que Kenneth Bailey denomina conjunto teológico, que son las verdades teológicas insertadas en el relato, no se ofrece una explicación para estas verdades y su relación con Jesús. En cierto modo, velada, aunque con el tiempo será más evidente. En esta parábola encontramos las siguientes verdades: la naturaleza del pecado y la necesidad del arrepentimiento, el perdón del Padre, estamos hablando de la parábola del Hijo Pródigo, el perdón del Padre y su aceptación del Hijo arrepentido, la calidad del Hijo, la religión legalista, etcétera. Ahora, en este punto debemos tratar de entender qué es lo que significó esta parábola para la audiencia original. Y en la parábola del Hijo Pródigo yo creo que es fácil identificar. Está la parábola dirigida hacia los fariseos y se sintieron inmediatamente identificados con la parábola. Entonces, ¿quién representaba a los fariseos? ¿A quién representaban los fariseos en la parábola? ¿Representaba al padre? ¿Representaba al hijo menor? ¿O representaba al hijo mayor? En este caso, los fariseos estaban representados en la parábola por el hijo mayor. Entonces, ¿hacia quién girará mi interpretación de la parábola? ¿Hacia el padre y el amor del padre? ¿Hacia el hijo o hacia el hijo mayor? Perdón, ¿hacia el hijo menor o hacia el hijo mayor? En este caso, hacia el hijo mayor, ¿se dan cuenta? Ahora, ¿hay una interpretación del amor del padre? Sí. ¿Y hay una interpretación de la redención del hijo menor? Sí. Pero ¿hacia quién gira en torno mayormente? Sobre el hijo mayor. ¿Por qué? Porque el hijo mayor es el que está identificado en el público al cual se dirige la parábola. Y a partir de esta interpretación es la que saco la aplicación del pasaje. ¿Se dan cuenta? Eso quiere decir que cuando yo predico del hijo pródigo y hablo de un sermón evangelístico, por ejemplo, o hablo del amor del Padre, ¿es una aplicación válida? Absolutamente sí. ¿Es el punto principal de la parábola? No. Está hablando de una religión legalista. Está hablando básicamente de personas que tratan de autojustificarse dentro de la iglesia por hacer cosas que le hace sentir bien consigo mismas en lugar de aceptar el perdón de Dios y denigrar a sus hermanos por otras circunstancias. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo esto afecta? Ah, en página 43 hay un punto importante, hay 6 puntos que debemos tener en cuenta a, a interpretar las parábolas. Y un punto importante que quiero mencionar es el punto 6: entender la parábola en el contexto que ese evangelio en particular nos muestra el misterio de Jesús. Los énfasis en los paralelismos de las parábolas es debido al énfasis del tema que el autor quiere enfatizar en una parábola específica. Esa parábola debe interpretarse dentro del contexto teológico o el tema principal del libro. En este caso, ustedes tienen en su material de lectura las lecturas de Frank Tillman sobre la teología del libro específico. Ustedes tienen las lecturas sobre la teología de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y al momento de interpretar una parábola, deben tratar de la interpretación, ver cómo se conecta con la teología de ese libro específico. Por eso les recomiendo, si usted va a predicar, por ejemplo, del libro de, digamos, Marcos o cualquiera, va a predicar de Marcos, usted debe leer, por ejemplo, lo que es Douglas Moo, la interpretación, el contexto de Marcos, y luego leer algo como Frank Tillman, donde está la interpretación teológica de Marcos. Y luego en esto debe hacer su interpretación del pasaje. Hermanos, otro punto importante que quisiera enfatizar sobre las parábolas está en la página 43. No sé si hubiera alguna otra pregunta, hermanos. Estamos yendo a través de su material, haciendo comentarios, etcétera, o para si es que hubiera alguna pregunta, hermanos. Dice en la página 43, las parábolas no eran simplemente ilustraciones con significado obvio,
Las verdades no eran evidentes. Solo cuando los discípulos le pedían que las explicara, las verdades ocultas se hacían visibles. Debemos tener en cuenta dos cosas aquí, que el Señor Jesucristo habló en parábolas a un público específico, que entendieron las parábolas, y debemos tener en cuenta al mismo tiempo que el Señor Jesucristo habló a un público específico que no entendió las parábolas. ¿Qué? Habló a un público que entendió las parábolas y habló a un público que no entendió las parábolas. Y estos dos elementos están presentes en la parábola. Cuando el Señor habla la parábola, Él está describiendo el reino y habían elementos del reino que en el momento en el cual la parábola se dijo, ellos fueron capaces de entender. Sin embargo, habían elementos del reino, como la resurrección del Señor Jesucristo, que todavía no había acontecido, que todavía no eran capaces de entender. Y estos dos elementos debo tenerlos en cuenta cuando hago mi interpretación de la parábola. Por ejemplo, cuando yo hablo de una parábola, por ejemplo, la parábola de la levadura, ustedes recuerdan, usted tiene la masa, en la parábola entra un poco de levadura y toda la masa se leuda y luego se hincha y crece la levadura. ¿A qué se refiere? Bueno, si usted viene de un trasfondo dispensacionalista, lo que se dicen es que esta parábola se refiere al reino de Dios, el reino de Dios es en la época final y la levadura siempre está identificada por los judíos con pecado, entonces, y la masa sería la masa de los creyentes, en este caso la levadura sería la apostasía que crece y crece y crece hasta el día final. ¿Es esa la interpretación de la parábola? Yo creo que no. Yo creo que es exactamente lo opuesta a la interpretación. Por ejemplo, ¿fue eso lo que entendieron? ¿Fue eso lo que entendieron los autores, la gente originalmente, de una apostasía que crecería y crecería? Esa es una interpretación teológica. ¿Se dan cuenta? Para comenzar la interpretación de la parábola debo preguntar qué fue lo que esa persona entendió. ¿Debió entender algo? Sí, no completamente, pero cuando ya llegó al segundo nivel, esa es la interpretación teológica. ¿Qué fue lo que entendió? Entendió, bueno, la interpretación, es decir, un elemento en la levadura que no necesariamente significaba pecado. Yo creo que la levadura era usada, por ejemplo, en el contexto de las fiestas, que leudaba y crecía. ¿Qué es lo que este elemento en el cual está creciendo? Cuando comparamos las parábolas, por ejemplo, la semilla de mostaza, del árbol que crece, de la levadura, hay un elemento en común que es un crecimiento. ¿Un crecimiento de qué? Un crecimiento del reino de Dios, que es a lo largo de los siglos hasta un punto culminante en el cual crece completamente. Y hay una diferencia del énfasis de la sociedad o el árbol, etc. Y esta yo creo que es la interpretación mejor y es la interpretación que ha seguido, por ejemplo, la teología reformada a lo largo de los siglos. Pero, ya que viene el pero, donde no tenemos, por ejemplo, en cuenta estos dos elementos, la interpretación teológica y la interpretación literal. Cuando mi interpretación teológica sobrepone mi interpretación literal, yo creo que hay problemas. Y este fue el error. Ah, Aunque no todos mis maestros estarían de acuerdo con esta observación, pero yo creo que fue un error que cometieron los puritanos en el siglo XVII. Ah, Hablamos un poco de escatología, hermanos. ¿Cuál es la posición mayoritaria de la iglesia reformada en cuanto a escatología? ¿Cuál es la posición mayoritaria de la iglesia reformada, y hablo del siglo XVI en adelante, en cuanto a escatología? ¿Premilenarismo, amilenarismo o posmilenarismo? ¿Cuál era la postura principal entre todos los puritanos? ¿Cuál era la postura que tenía, por ejemplo, John Owen o en general todos los puritanos en el siglo XVII y el siglo XVIII, casi, en cuanto a escatología? ¿Eran amilenaristas, eran postmilenaristas o eran premilenaristas? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué menciono esto? Porque la mayoría eran postmilenaristas. Porque a veces he visto posts o gente que dice la interpretación reformada es la amilenarista. Eso es falso.
Hay una escuela muy fuerte a milenarismo en la iglesia reformada, que es mayormente la tradición holandesa, que es la que sigue la interpretación amilenial, mientras que la tradición americana ha enfatizado el postmilenarismo junto con la tradición inglesa. Y esa fue la postura mayoritaria en el siglo XVII y hasta mediados del siglo XVIII. Del siglo XVIII en adelante hay un énfasis más fuerte en lo que es el amilenarismo. Y es en la actualidad, yo creo, la postura principal dentro de la escuela reformada del amilenarismo. Pero ¿a qué me refiero con esto? ¿Por qué? Porque la interpretación amilenarista y postmilenarista van a interpretar de diferentes maneras las parábolas. Porque las parábolas tienen que ver con el crecimiento del reino hasta su punto culminante. En lo que uno crea cuál va a ser el crecimiento del reino va a enfatizar o va a influenciar en la manera como uno interprete las parábolas, hermanos. ¿Cuál creo que debe ser la interpretación? Yo creo que habla de dos puntos que debemos tenerlos en cuenta y que son paralelos. Uno que habla del crecimiento del reino, es decir, el reino de Dios va a crecer completamente. ah, y este es un punto importante porque a dónde iba con todo esto ya se me olvidó. Pero mi punto era que en el siglo XVII y comienzo del siglo XVIII interpretaban el reino de Dios como si fuera igual a la iglesia. Y yo creo que ese es un error. Las parábolas hablan del crecimiento del reino, no del crecimiento de la iglesia. ¿Hay una relación entre el reino y la iglesia? Sí, pero no son lo mismo. El crecimiento del reino no es igual al crecimiento de la iglesia. La iglesia entra en el reino. La iglesia hereda el reino. La iglesia predica del reino. Pero la iglesia no tiene la potestad de cerrar el reino o meter a nadie en el reino. La iglesia y el reino son cosas completamente diferentes. La iglesia tiene las llaves del reino, pero la iglesia no es el reino. Y las parábolas hablan de la naturaleza, propósito y crecimiento del reino, no de la iglesia. Y si yo confundo el reino con la iglesia, si en mi punto de vista el reino igual iglesia, entonces va a seguir que mi interpretación escatológica va a ser muy probablemente postmilenarista. Si yo veo el reino como antitético a la iglesia, es decir, como el reino algo completamente diferente a la iglesia y solamente para Israel, entonces mi interpretación de las parábolas me va a llevar muy probablemente a una interpretación premilenarista. Yo creo que una interpretación que tiene un balance es, por ejemplo, la amilenarista, pero dentro de la amilenarista hay diferentes variaciones, hermanos. Yo creo que en general un punto amilenarista y postmilenarista llevados de la mano, y de hecho amilenarista no es un buen título porque ese término no existe, el término amilenarista no existe, realmente debe ser llamado de otra manera, pero yo creo que en realidad, si uno entiende el amilenarismo y el postmilenarismo, cómo se desarrollan correctamente, yo creo personalmente que son lo mismo. Hay mucha congruencia entre estas posturas, entre el postmilenarismo y el amilenarismo. Um, y ese es un tema de discusión para otro día, pero yo creo, mi postura personal en cuanto a este tema, yo soy un amilenarista, postmilenarista, siglo XVIII, algo así. Pero eso sería, y mi interpretación de las parábolas sería, yo creo que sería concordante como yo entiendo las parábolas. Yo creo que las parábolas enfatizan un crecimiento de apostasía y oposición al reino, pero las parábolas al mismo tiempo enfatizan un crecimiento del reino que va a ser una influencia en toda la esfera del mundo y el crecimiento de la iglesia, y al mismo tiempo acompañado del crecimiento no solo de apostasía dentro de la iglesia, porque no creo que las parábolas hablen de la iglesia, sino el crecimiento del mal dentro del mundo. Si alguien entiende, por ejemplo, a 1 Tesalonicenses 2, en cuanto a la abominación desoladora,
o la apostasía en el mundo, refiriéndose a la iglesia, no necesariamente a la iglesia, sino al mundo como el templo de Dios. Si el mundo representa el templo de Dios, entonces el crecimiento de la maldad en el mundo representa la apostasía a manera de patrón. Y en ese sentido, el aumento de la maldad en el mundo se va a dar hasta el final de la era, hermanos. Y yo creo que cada parábola define un aspecto diferente del reino. En este caso, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo define, por ejemplo, la actitud del padre, el amor del padre hacia el hijo, define cómo nos relacionamos para con el padre. La parábola, por ejemplo, del tesoro escondido, en el cual uno cava y encuentra ese. Ahora, y este es un punto importante, hermanos, el tesoro escondido no se refiere al evangelio. No es que uno encuentra el evangelio y dice, oh, qué bello es el evangelio y me apropio el evangelio. ¿Cuál es el tesoro escondido? El tesoro escondido es el reino de Dios. Ahora, ¿es el mensaje del Evangelio el que me lleva al reino? Sí, pero no es el Evangelio, no es el reino. El Evangelio es el mensaje de que el reino se ha acercado. Hay una diferencia, hermanos. Y espero que se entienda este punto. Pero, por ejemplo, en la parábola de el tesoro escondido, es una metáfora de la persona que vende o deja todo atrás a fin de apropiarse de el reino que está escondido en la tierra. Y no debemos, otro punto importante al mencionar las parábolas, hermanos, es que no debemos presionar los detalles de la parábola para llevarlo a un punto extremo, hermanos. No debemos ver detalles en las parábolas y sacar como significancia en cada punto pequeño de las parábolas, hermanos. Quisiera mencionar un punto más antes de irnos, porque ya van a ser las 8 de la noche. La palabra del sembrador. El sembrador salió a sembrar. Yo creo que en la parábola del sembrador, solamente para mencionar un punto, yo creo que hay dos verdades que debemos tener en cuenta en la parábola del sembrador. La primera verdad es que hay un terreno que produce. Hay un tipo de tierra que produce, y esto me garantiza por la soberanía del Señor que cuando predique el Evangelio van a haber conversiones. Hay gente ahí en la cual el Señor va a obrar para salvación, y esto me garantiza la parábola del sembrador. Hay un tipo de tierra que responde al Evangelio. Pero la otra verdad también es cierta, hermanos. Y a veces algunas personas no enfatizan esta verdad, que también está en el texto. Y el texto dice, en el texto, la respuesta a la palabra depende del tipo de tierra en el cual caiga la palabra. Y esto es lo que dice el texto. Ahora, yo debo tomarlo como lo entendieron de esa manera. No debo tratar de meterle mi teología al texto. El texto dice que el éxito, y digo éxito entre comillas, el éxito de la predicación depende de la persona a la cual se predique. Es decir, el éxito de mi predicación en un sentido depende de la respuesta de mi audiencia. Ahora, la otra verdad también es cierta. El éxito de mi predicación depende de Dios y de la soberanía de Dios, porque esto me asegura que hay un tipo de terreno que va a responder. Pero la otra verdad también es cierta, que está en el texto. El éxito de mi predicación depende de la respuesta de la gente. Por eso yo le digo, arrepiéntete de tus pecados, ven a Cristo, toma una decisión ahora mismo de seguir a Cristo con todo tu alma, tus fuerzas y tu mente, y siga a Cristo. Una interpretación que no hace justicia a la fuerza del texto es hipercalvinista. Está omitiendo el texto por conveniencia en su teología. Y el texto enfatiza ambas verdades. En el texto habla de una respuesta que yo creo que es garantizada por la soberanía de Dios. Hay un tipo de tierra que responde, pero también el texto habla de que hay otros tres tipos de tierra que no responden porque la tierra era dura, porque su corazón era duro, hermanos. Y esto es algo que debemos tener en cuenta también cuando interpretemos las parábolas, la responsabilidad humana y al mismo tiempo la soberanía completa de Dios para salvación y la edificación del reino. Espero que haya sido de ayuda, hermanos, en la interpretación de las parábolas.
Hermanos, no olviden hacer sus tareas. Hay algunos de ustedes en Nuevo Testamento 1 que están en la puerta del horno. Recuerden que si no presentan 4 tareas, va a quemarse el pan. Entonces, esta es la última semana para... Yo creo que hay dos personas que están en la cuerda floja, hermanos. Entonces, hagan sus tareas, hermanos. Espero que haya sido de utilidad. Motívense al estudio de la palabra, hermanos. La palabra de Dios tiene poder cuando es desatada por el Espíritu Santo, pero es poderosa cuando es interpretada correctamente. Y para interpretar correctamente, el Espíritu Santo usa nuestro intelecto. El venir a Cristo significa dejar nuestro pecado, no significa dejar nuestro intelecto. Estudiemos la palabra en oración y el Espíritu Santo obrará transformando vida y transformando la sociedad, hermanos. Es por eso que estudiamos la palabra, porque tiene poder para cambiar vidas. Ánimo con sus estudios, hermanos. Espero que haya sido de utilidad. Que el Señor les bendiga. Que tengan buena semana. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.